El día 25 de enero compareció a petición propia y por primera vez el ministro de Justicia, don Alberto Ruiz Gallardón, el cual nos presentó su plan de legislatura, que no es otro que el plan del Partido Popular plasmado en su programa político en las anteriores campaña electoral. Es un plan que, como todos habréis podido observar, es un plan audaz, reformista e ilusionante. Un plan que se presenta con un compromiso de total transparencia y de diálogo entre los distintos partidos o grupos parlamentarios. Un plan que se basa principalmente en la austeridad y en la regeneración democrática. Un plan que, de alguna manera, acabe y de una vez por todas con todos los males que viene aquejando a la justicia española. Un plan que, sobre todo, acabe con la politización y con los conflictos que actualmente existen entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Para lograr ese plan, para alcanzar esos fines que aparecen en ese plan, el ministro se ha marcado 5 objetivos. El primer objetivo es garantizar la despolitización de los órganos de gobierno de los jueces. Como él muy bien dijo, tenemos que volver otra vez a la Constitución de 1978, al espíritu de la Constitución de 1978, de tal manera que sean los jueces, los miembros del Consejo General del Poder Judicial, quienes designen a sus propios miembros. De tal manera que de los 20 jueces o magistrados que componen el Consejo General del Poder Judicial, 12 serán designados por ellos mismos y los 8 restantes serán designados por el Congreso y el Senado. Pero el ministro quiere llegar más allá. Quiere incluso que los 8 miembros designados por los órganos legislativos sean precisamente no en base a una cuota partidista, sino que sean designados por consenso entre los distintos grupos parlamentarios. Se termina de una vez por todas el objeto de intercambio político en los nombramientos de jueces. Y lo que se pretende es que sea precisamente ellos, que sea un poder independiente, como es el poder de los jueces, quien designa a todos sus miembros. El segundo objetivo que se contiene en el plan es situar a la justicia al servicio de la recuperación económica. Como muy acertadamente nos dijo el ministro de Justicia, si actuamos con prudencia, si identificamos los problemas que tenemos en España y en la justicia en particular, si planificamos los ingresos y gastos y si dotamos a la Administración de Justicia de una organización moderna y eficaz, podemos convertirla precisamente en uno de los motores claves de la economía nacional, de la recuperación económica de España. Pues ese es el segundo objetivo que viene o que plantea el ministro de Justicia en su plan de legislatura. El tercer objetivo es evitar el exceso o combatir el exceso de litigiosidad. Mirad, actualmente en España hay en tramitación 9 millones de procedimientos judiciales. De los 9 millones pendientes de que se dicte sentencia definitiva o bien en trámite de ejecución. Francia tiene actualmente 6 millones de procedimientos judiciales. Es decir, un país con 20 millones de habitantes más que nosotros tiene menos procedimientos judiciales. Como muy acertadamente decía también el señor Ruiz Gallardón, existe un auténtico desfase en la resolución de los litigios. Eso ocasiona que, en lugar de estar en la posición que deberíamos estar en el marco económico, que estamos en el puesto 14, pues resulta que nos encontramos en el ratio de eficacia jurídica en el puesto 63, de los 142 países que conforman ese. Pues bien, hay que terminar, hay que acabar de una vez por todas con esta situación de exceso de litigiosidad.
por una sencilla razón, porque al existir esa cantidad desmesurada de procedimientos, se encuentran inmovilizados en los juzgados miles de millones de euros, pendientes de que se resuelvan precisamente esos procedimientos judiciales. Pues bien, el ministro se ha propuesto adoptar las medidas oportunas para que esos miles de millones que ahora mismo se encuentran pendientes y retenidos en los juzgados o pendientes de resolución, reviertan lo antes posible al circuito económico del país y, de alguna manera, colaboren o participen en la recuperación económica de España. El cuarto objetivo que se ha marcado el ministro es la modernización de la justicia. La modernización de la justicia, que consiste principalmente en la creación de una agencia que recoja, o mejor dicho, que coordine toda la información y los distintos sistemas informáticos y de comunicaciones de las distintas administraciones, para que todos esos datos y registros sean de alguna manera, estén conectados entre sí. Actualmente tenemos 8 sistemas diferentes informáticos dentro del contexto nacional. Pues bien, una de las cosas que hay que hacer es unificar. Sabemos la dificultad que conlleva precisamente por las comunidades como son la comunidad catalana y la comunidad vasca, pero creo que están dentro de ese posible consenso y diálogo que va a tener el ministro con ellos y que al final alcancemos un resultado bueno para toda España. El quinto objetivo será moderar los abusos en el acceso a los órganos judiciales en segunda instancia. Es también desproporcionar las cantidades de recursos y de revisiones de sentencias. Pues bien, todas aquellas personas que quieran una segunda opinión sobre un asunto en que de alguna manera ha fallado contradictoriamente un juez, pues bueno, tendrán que pagar unas tasas y unos depósitos judiciales que ya, aunque ya están establecidos, se van a reformar y se incrementarán, sin lugar a duda. Estos objetivos que pretende el ministro cumplir requieren una serie de instrumentos, y esa serie de instrumentos son unos nuevos proyectos legislativos, por una parte, y por otra parte, reformar los proyectos legislativos que existen en la actualidad. Entre los nuevos proyectos legislativos está la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. Se va a modificar precisamente para reformar el sistema de elecciones que anteriormente les he apuntado, que los 12 de los 20 miembros magistrados sean elegidos por el propio Consejo General del Poder Judicial. Se limitarán las competencias también del Pleno y de las comisiones dentro del Consejo General del Poder Judicial. Se potenciará principalmente los principios de mérito y profesionalidad en la promoción de la carrera judicial. Se delimitarán las competencias del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, que de todos es conocido la conflictividad que ha habido en dichos órganos en determinadas materias, precisamente por cuestiones de competencia. Pues bien, una de las principales reformas que se va a hacer va a ser delimitar, concretar cuál es la competencia del Tribunal Constitucional y cuál es el Tribunal Supremo. Y se recupera, por supuesto, el recurso previo de inconstitucionalidad referido a las administraciones, a las comunidades de España. El segundo instrumento va a ser la nueva ley de plantas y demarcación. Esto precisamente lo que va a hacer, se va a actualizar el concepto de partido judicial que ahora mismo se encuentra obsoleto en la ley de plantas y demarcación judicial. Y se va a hacer una nueva reforma situando, concretando cuáles van a ser los nuevos partidos judiciales y la delimitación territorial de los mismos. Uno de los proyectos más ambiciosos también por parte del ministro ha sido, y un instrumento que es importantísimo, es el nuevo Código Mercantil.
El nuevo Código Mercantil que ha presentado, o la propuesta que va a presentar el ministro de Justicia, es no solo tratar de integrar todas las leyes mercantiles dentro de ese texto, sino que tratará de completarlas y modernizándolas, adaptándolas a las exigencias reales de la nueva realidad económica de España. Eso es uno de los grandes proyectos. La verdad es que es un proyecto muy ambicioso, muy complejo, pero que si sale a la luz va a ser uno de los grandes motores que va a disponer la economía nacional para su desenvolvimiento futuro. Otro de los instrumentos será la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tenemos que adaptarla, es una ley que viene ya desde el siglo XIX y hay que adaptarla a la realidad económica y social de España. Por eso ordenará en los plazos del secreto del sumario, el control de las conversaciones telefónicas, el derecho a la revisión del fallo en las sentencias condenatorias y el nuevo papel, sobre todo el nuevo papel de la Policía Judicial dentro de sus nuevas competencias. También otra de las novedades va a ser la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria. La nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria tiene una finalidad y es reducir el índice de litigiosidad, de tal manera que los ciudadanos, antes de acudir a los juzgados y tribunales como último recurso, puedan acudir a otros procedimientos, como puede ser la nueva ley de mediación, que se va a promulgar, en donde se darán soluciones a los conflictos civiles y mercantiles. Pero junto a esas nuevas reformas, junto a esas nuevas leyes, existen otras reformas de las leyes que actualmente están en vigor. Entre ellas, la reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproducción e Interrupción Voluntaria del Embarazo, en el que se exigirá el consentimiento paterno en relación a los menores, por un lado. Y por otro lado, se defenderá principalmente el derecho a la vida en los términos que vienen definidos por el Tribunal Constitucional. También se estudiará y ha anunciado la pena de prisión permanente irrevisable. Es una pena excepcional para supuestos muy restringidos, pero que han alcanzado el máximo grado de repulsa social. Como dijo el señor Ruiz Gallardón en su intervención, cree que es una de las penas que en realidad puede favorecer la rehabilitación del reo. Y yo comparto su opinión como jurista. Comparto su opinión porque la rehabilitación del del condenado, no está precisamente en el cumplimiento de una pena. Una persona puede estar cumpliendo 3 años una condena y salir sin rehabilitarse. Cuando se da esa excepcionalidad por la comisión del delito en que ha incurrido, la pena de prisión permanente revisable puede ser un instrumento idóneo para precisamente esa rehabilitación del reo. También se modificarán los juicios rápidos en el orden civil. Se introduce un sistema de juicios rápidos, pues a semejanza a como están ahora mismo los juicios rápidos en el orden penal y que todos conocéis. Se reformará también el Estatuto de la Víctima. El Estatuto de la Víctima lo que trata es de garantizar los derechos de las víctimas de cualquier delito, primeramente a estar informados de la situación procesal del autor del delito y de su paradero hasta el final de la condena. Es necesario que conozcan cuál es la situación del autor y de dónde está en cada momento. Y se establezcan fórmulas para que puedan cobrar las indemnizaciones que los juzgados y tribunales les imponen. También va a haber una nueva regulación de la Ley Orgánica de Responsabilidad del Menor, de tal manera que cuando en los mismos hechos delictivos concurran
un menor con mayores sean investigados y enjuiciados por los mismos tribunales, por la misma policía y en las mismas circunstancias, siempre protegiendo, por supuesto, los derechos fundamentales del menor. Estas son, a grandes rasgos, las líneas de reforma que se ha propuesto el ministro de Justicia siguiendo el plan de actuación del programa del Partido Popular.